Y bueno, vamos a empezar primero con esta parte de los sistemas de medición, de monitoreo de la presión. ¿Sale? ¿Cómo funciona? Nosotros podemos tener un ducto, un tubo, que va fluyendo cualquier fluido, puede ser agua, por ejemplo. Entonces, partimos de la propiedad conservativa de fuerzas, ¿vale? Porque la sumatoria de las fuerzas es igual a cero. Entonces, hay fuerzas que actúan de manera volumétrica, fuerzas superficiales, por otro lado, ¿sale? Las fuerzas, en este caso las fuerzas volumétricas, las que actuarían sobre el volumen del cuerpo, sería la fuerza de gravedad. Y hay una fuerza superficial que tiene que ver con una fuerza ¿cómo llamarlo? Que promueve el movimiento del fluido, ¿sale? Esa fuerza que promueve el movimiento del fluido, que va con respecto a una superficie transversal, es justamente el gradiente de presión o la caída de presión que se puede generar. Y entonces vamos a generar, nosotros lo que vamos a hacer es plantear un balance de fuerzas en nuestro sistema de estudio. Si nuestro sistema de estudio es el sistema de medición de presión, entonces el sistema de estudio va a ser este tubito en U, ¿sale? Este tubito en U va a tener un fluido que tiene una densidad diferente a la del fluido que está fluyendo, al cual le vamos a medir la presión. Debe tener una densidad diferente para que se forme esta sección separada, una fase separada, que esta fase separada no se mezcle con el fluido que está fluyendo en el tubo, y entonces podamos tener este sistema en dos fases. ¿Sale? Es importante que esta fase también sea un fluido, y bueno, si el tubo en U está en la parte de abajo, el fluido con el que nos vamos a apoyar para medir la presión debe tener una densidad mayor, ¿vale? Entonces, generamos ese mismo balance de fuerzas y luego, si se fijan en esta primera integral que está con respecto a una superficie, en este caso hablaríamos sobre la presión, que es la fuerza que genera ese movimiento con respecto a la superficie perpendicular, ¿no? Ahora, si esa superficie perpendicular la multiplicamos por la distancia que podría recorrer al momento en que se empuja sobre esa misma superficie, entonces pasamos de este vector, que es una fuerza superficial, a un gradiente, y entonces ese gradiente, si está por aquí dividiendo, acá debería estar multiplicando para que no se altere la ecuación, y entonces pasamos de esta D de superficie a esta D de volumen, ¿sale? Si hacemos esto, entonces los dos términos ahora están en una componente volumétrica, o están con respecto a un volumen, y eso nos permite agruparlos en un solo término, y entonces podemos tener este término ρg más menos un gradiente de presión, y eso lo podemos juntar en una sola integral con respecto a un volumen, ¿sale? Si lo integramos, entonces esto se convierte en un vector con respecto a una componente longitudinal. Esto de aquí, que es dp en dz, este gradiente de presión, deberíamos, aquí hay un error, esta d minúscula debería ser una delta. Ajá, entonces tendríamos aquí un delta p en delta z, y eso sería igual al producto ρg, ¿sale? El balance de fuerzas de manera general para un sistema de este tipo nos llevaría a esta ecuación. Ajá.
Y entonces, con eso, ese es el principio, ese es el fundamento para, para el diseño o el uso de estos sistemas de medición de presión. ¿Cuál es la variable? La variable que vamos a tener como indicador. La variable que tenemos como indicador es justamente este delta Z, y este delta Z va a ser el equivalente al delta H, al cambio en la altura, que vamos a ver aquí. Si nosotros tuviéramos la misma presión en esta sección, esta sección puede estar llena de algún gas, por ejemplo, ¿no? Y entonces, si la presión aquí fuera igual a la de acá, o si no hubiera flujo en esta parte, lo que veríamos es que el nivel aquí y de este lado debería ser el mismo, ¿sale? Si este estuviera abierto, por ejemplo, entonces la presión sería atmosférica, la presión aquí sería atmosférica. Si tenemos un sistema cerrado y ese sistema cerrado está en equilibrio y no hay movimiento de agua aquí en el tubo, entonces esta altura debería ser igual a esta altura. Entonces se mantiene todo constante, todo estático. Y en el momento en que empieza a fluir agua por la parte de aquí arriba, entonces la presión que lleva en este punto el agua va a generar un empuje hacia abajo, aquí en el mercurio. Y entonces ese empuje va a desplazar de este lado hacia arriba. Y entonces la diferencia de alturas es este delta Z que tenemos aquí. Y entonces, si el delta P sobre delta Z va a ser igual a rho G, entonces nosotros de aquí podemos despejar el delta P, y el delta P va a ser igual al producto rho por G por delta Z, o por la altura que se va a generar. Y entonces el producto rho GH que vamos a tener aquí, esa va a ser la presión que se está generando en este punto por efecto del flujo de agua que tenemos aquí, ¿sale? Entonces, con eso nosotros podemos tener un ducto muy largo que puede recorrer kilómetros, por ejemplo, y entonces cada cierta distancia podemos poner un sistema de este tipo, un medidor de este tipo, un manómetro. Esto de hecho es un manómetro, y entonces vamos a poder seguir la presión que hay a lo largo de todo el ducto, ¿sale? ¿Y qué es lo que vamos a ver? Que esta altura, conforme avanzamos en el ducto, esta altura va a ser menor, ¿sale? ¿Eso qué quiere decir? Que conforme avanzamos en el ducto, la presión va a ir cayendo, y eso de alguna manera es lo que va a promover justamente el movimiento o el flujo de agua a lo largo de la tubería, a lo largo del ducto, ¿sale? ¿Sí, bien? Sí, profe. Sí, profesor. Ok. Otra manera de verlo es haciendo un balance de energía mecánica. Ese balance de energía mecánica lo vamos a ver después ya con más detalle, porque hay diferentes maneras de expresarlo. Nosotros en el balance de energía mecánica vemos cambios o entradas y salidas de energía potencial, cambios en energía cinética, cambios en la presión, y eso va a ser igual a un trabajo de flecha o un trabajo asociado a algún equipo de bombeo, menos un término que está asociado a una sumatoria de fuerzas superficiales, que son las fuerzas de fricción que mencionábamos la clase pasada, que se generan entre el fluido que está en movimiento y la pared del tubo, ¿vale? Ese fluido en movimiento y el tubo van a generar ciertas fuerzas de fricción, y esas fuerzas de fricción van a tener un efecto en la energía mecánica que se está utilizando para hacerlo fluir, ¿sale? Ese va a ser este término que menciona aquí, la sumatoria de fuerzas. Ese, les digo, lo vamos a ver más adelante. Pero bueno,
Si aterrizamos este balance de energía mecánica a un sistema cerrado, ese sistema cerrado no tiene cambios en la velocidad porque está estático, entonces este término se vuelve cero. Y si no hay movimiento, entonces tampoco hay sumatoria de fuerzas de fricción y tampoco hay un trabajo ejercido por algún equipo de bombeo. Entonces prácticamente este balance de energía mecánica nos dice que los cambios en la presión van a ser igual a los cambios en la energía potencial, y esos cambios en la energía potencial están reflejados justamente en el delta Z. ¿Vale? Esa es otra manera de llegar a esta misma ecuación. Si vemos esta ecuación de aquí, es la misma que teníamos anteriormente, igual con el balance de fuerzas. Y entonces, ¿qué quiere decir esto? Nosotros vemos un término del delta P, que sería el equivalente a esta presión en un punto 2 menos la presión en un punto 1. Esta densidad la podemos pasar para acá multiplicando, y entonces tenemos que el delta P es igual al producto de ρ por G por un delta Z. ¿Vale? Entonces, aquí vamos a tener, en todos estos sistemas de medición de presión, vamos a tener diferentes fluidos, y esos diferentes fluidos, que les digo, si tienen diferente densidad, entonces un fluido no se va a mezclar con el otro. Vamos a poder tener estas fases separadas, y esas fases separadas son las que nos van a permitir medir la presión aquí, simplemente midiendo la diferencia de alturas con algún capilar que esté lleno de algún fluido. Normalmente es mercurio. ¿Vale? En el primer caso, nosotros teníamos un tubo a través del cual está fluyendo agua, y entonces este tubo en U nos permitía ver la presión que hay asociada al flujo de agua. En este segundo caso, nosotros podemos tener un tanque de almacenamiento. Ese tanque de almacenamiento contiene un fluido A, y ese fluido A, o más bien ese tanque de almacenamiento, tiene conectado el mismo sistema de presión. Ajá. Ese sistema de presión tiene ese mismo tubo en U, y entonces por aquí tendría que estar cerrado, y la presión aquí en el punto 1, según esta imagen, es de 100 kilopascales. Hagan de cuenta que es este mismo sistema que está aquí cerrado, entonces esa presión de aquí pueden ser esos mismos 100 kilopascales, y entonces la presión que vemos acá, si la vemos como un delta P, entonces veríamos la diferencia en la presión que hay acá con respecto a estos 100 kilopascales, ¿no? Lo mismo aquí, nosotros vamos a poder llegar a un término delta P, y ese término delta P va a ser la diferencia entre la presión en el punto 1 y la presión en el punto 4, y entonces esto nos va a dar la presión que hay acá con respecto, o sea, la presión que hay dentro del tanque de almacenamiento con respecto a estos 100 kilopascales que vemos en el sistema de medición, en el manómetro. ¿Sale? Entonces, de acuerdo con este ejercicio, con esta imagen, nosotros podemos generar un balance de energía mecánica en el objeto de estudio. Y el objeto de estudio entonces va a ser igual este capilar, este tubo en U, y entonces podemos generar un balance en cada zona, ¿no? Entonces, primero hacemos un balance entre el punto 1 y el punto 2, y ese balance, según, bueno, de acuerdo con el balance con el balance de energía mecánica, que nos lleva al delta P igual a ρ por G por delta Z, entonces veríamos la presión en el punto 2 menos la presión en el punto 1, y eso va a ser igual a la densidad del fluido C, que tenemos aquí, por la gravedad, por la diferencia de alturas, que sería Z1 menos Z2. ¿Sale? Luego, eso sería el balance de energía mecánica para la zona que contiene al fluido C. ¿Sale? Luego hacemos lo mismo para la zona
que contiene al fluido B y llegamos a esta segunda ecuación. Y luego hacemos el mismo balance para la zona que contiene al fluido A. ¿Ah? Y llegamos a esta tercera ecuación. Y luego lo que hacemos, o lo que podemos hacer en estos sistemas, es simplemente sumar las ecuaciones. Si sumamos las ecuaciones, entonces vamos a tener que la presión en el punto 2, aquí es positiva, acá es negativa, entonces se eliminan. Aquí la presión 3 es positiva y acá es negativa, entonces se eliminan. Y lo que tendríamos como resultado al sumar las ecuaciones es la presión 4 menos la presión 1. ¿Sale? Es decir, la presión que tenemos en este tanque con respecto a los 100 kilopascales que tenemos en este sistema de monitoreo. ¿Qué pasaría si no tuviéramos esta zona de fluido B y tuviéramos simplemente un tubo en U que contiene al mercurio, por ejemplo? Simplemente nos ahorraríamos esta segunda ecuación, y al sumar la primera ecuación, que es, digamos, esta parte que tiene el mercurio más esta parte que tiene el fluido que está en almacenamiento, tendríamos simplemente la presión 1 menos la presión, más bien la presión 1, sí, menos la presión, bueno, vamos a llamar la presión 4, no tendríamos considerado esto, esto se reduciría al problema que veíamos en el caso anterior, ¿vale? En este caso, pues, creo yo, con fines didácticos, esto lo tomé del libro de Levenspiel, flujo de fluidos, intercambio de calor. Entonces, pues simplemente con fines didácticos meten una zona con un fluido extra y por eso tenemos este conjunto de 3 ecuaciones. ¿Sale? Estas ecuaciones se pueden sumar y entonces tenemos a la presión dentro del tanque de almacenamiento con respecto a la presión de referencia, vamos a llamarla así, de este sistema de monitoreo, y eso va a ser igual al producto de la gravedad por la densidad de cada zona, de cada fluido, por la diferencia de alturas de cada uno. ¿Vale? Y entonces, pues concluimos lo mismo, ¿no? Tenemos un sistema que nos dice, de acuerdo con la diferencia de alturas dentro de un capilar que contiene un fluido de referencia, esa diferencia de alturas nos va a dar directamente la medición de la presión. ¿Vale? Eso tiene que ver justamente, o de aquí, de un sistema de este tipo, sale la medición de presión expresada en milímetros de mercurio. ¿Sale? No sé si recuerdan de los cursos de balance en materia y energía, que podíamos expresar la presión en milímetros de mercurio. Y luego, ese mismo sistema, el mercurio se volvió referencia, y entonces con el mercurio podemos generar manómetros de este tipo, pero este mismo principio aplicaría si tuviéramos por aquí algún gas, y a lo mejor aquí en lugar de tener mercurio tuviéramos agua. Y entonces la presión la podríamos expresar no en milímetros, sino a lo mejor sería en metros de agua, y esos metros de agua tienen que ver con el producto de la altura de este capilar multiplicado por su densidad. ¿Sale? ¿Por qué nos interesa o por qué se volvió referencia el mercurio? Simplemente porque tiene una densidad muy grande. Si esto tiene una densidad muy grande, entonces no necesitamos una diferencia de alturas tan grande para poder registrar una presión. Por eso es que los manómetros que miden milímetros de mercurio justamente miden milímetros. Podemos tener sistemas pequeñitos que van a tener diferencias justamente de milímetros, de algunos milímetros nada más, y esos milímetros nos van a permitir expresar los cambios en la presión que se generen ya sea en algún tanque de almacenamiento
o en algún ducto por el cual fluye algún fluido. ¿Sale? ¿Alguna duda? Todo bien, profesor. Ok. Entonces, eso nos va a permitir, ya como ejercicio, determinar, de acuerdo con las alturas que se van formando aquí. Entonces, aquí tenemos una altura de 5 centímetros para una cierta fracción de un capilar que contiene mercurio. Después ese capilar continúa y ahora tiene agua y luego vuelve a tener mercurio. Y entonces, de acuerdo con este sistema y partiendo del mismo principio donde hacemos un balance de energía mecánica para cada zona, nosotros podemos generar este sistema cuya altura de referencia son estos 50 centímetros. Por acá tiene 8 centímetros para esta interfase, luego por acá tiene otros 20 centímetros para esta interfase. Aquí hay 5 centímetros. Y entonces, como resultado, o como incógnita, tendríamos esta altura. Ajá, y entonces, esta altura nos va a relacionar la presión, o nos va a dar como respuesta la presión que podríamos tener aquí. ¿Sale? Aquí la pregunta es cómo se va a relacionar esta altura con la presión que tenemos aquí dentro de este tanque. ¿Sí? De acuerdo con este sistema. Ese ya se les queda de tarea. Otro que se les queda de tarea es, de acuerdo con estas dos figuritas, bueno, con esto, cómo expresamos igual el Z2 menos Z3. Aquí tenemos un sistema, un ducto por el cual está fluyendo un fluido A. Ajá. Este sistema, este ducto, tiene el mismo principio de un manómetro de un tubo en U, pero este lo tenemos hacia arriba. Esto al ir fluyendo el fluido A por el ducto, aquí la presión en el punto 1 va a generar un empuje hacia arriba y luego por acá deberíamos tener un fluido B, que ese fluido B, si lo vemos así por la parte de arriba, tendría que ser un fluido menos denso que el fluido A para poderlo mantener aquí en la parte de arriba. Y entonces lo que vamos a ver es que la presión en el punto 1 genera un empuje hacia arriba. Este empuje hacia arriba va a desplazar el fluido, de este lado lo va a desplazar hacia abajo. Ajá, y eso está asociado a que la presión en el punto 1 es mayor que la presión en el punto 4. ¿Sale? Recordando que aquí la presión es la fuerza sobre el área transversal, que en este caso sería el área del capilar que tenemos aquí. Entonces la fuerza, el área que tenemos aquí y el área que tenemos acá es la misma. La única que va a variar es la fuerza con la que empuja de este lado y la fuerza con la que empuja de este lado. ¿Sale? Vemos que la fuerza con la que empuja en el punto 1 es mayor que la fuerza que empuja en el punto 4 y entonces eso va a generar esta diferencia de alturas y la diferencia entre Z2 y Z3 nos debería dar la presión, la caída de presión que hay desde el punto 1 hasta el punto 4. ¿Sale? Nosotros podríamos generar a lo mejor aquí un tubo en U, como el que vimos al principio, y luego de este lado otro tubo en U, como el mismo que vimos al principio, o podemos generar un sistema de este tipo. ¿Sale? Entonces, de acuerdo con el principio que vimos aquí, generamos también un balance de energía mecánica por acá y vemos cómo se relaciona la caída de presión con esta diferencia de alturas. Y el último es el mismo sistema, pero ahora tenemos el ducto con cierto grado de inclinación. Ajá. Ese grado de inclinación nos genera un empuje igual a través de estos capilares y entonces tenemos una altura Z2, una altura Z3 y la diferencia entre estas
o más bien en la inclinación que va a tener este ducto, nos va a dar por aquí una altura Z4. Ajá. Entonces, de acuerdo con las alturas que hay entre Z2, Z3 y Z4, tomando como referencia Z1, aquí no aparece Z1 porque lo podemos tomar como un 0, y con respecto a ese 0 vamos a tener Z2, Z3 y Z4. Y entonces, con esta diferencia de alturas que vemos aquí, la pregunta sería, ¿cuál es el delta P entre el punto 1 y el punto 4? Y luego, de acuerdo con este delta P, la pregunta es, ¿el fluido sube o baja? ¿El fluido va hacia la derecha o va hacia la izquierda? Todo esto de acuerdo nada más con el sistema de medición, de monitoreo de presión que tenemos aquí. ¿Sale? ¿Alguna duda? Sí. Ajá. En el ejercicio anterior, en lo de la altura, En en la diapositiva anterior. Ok, Sí. Ajá. Bueno, a pesar de que el tubo es un tubo capilar, bueno, aquí sí está considerando una altura H, va desde donde termina el fluido A hacia arriba a mitad del capilar. Y en la diapositiva anterior, en la altura Z4, nada más, en la altura Z4, nada más la altura se considera por debajo del tubo capilar y no a la mitad del tubo capilar. O sea, Arriba, tantito. No, esa es la Z3. En la Z4, ok, aquí. Ajá. ¿por qué no abarca la mitad del tubo? ¿Por qué no qué, perdón? No se considera, por ejemplo, digamos, la mitad del tubo capilar como altura, o por qué se considera la parte inferior del tubo, del diámetro del tubo, como altura. A ver, no entiendo no entiendo hacia dónde vas. ¿Por qué se considera la altura aquí Z4? Ajá, por debajo del tubo y no al centro del mismo, en su longitud, horizontalmente, pues, a la mitad. A ver, no te entiendo. O sea, no se considera. ¿Quieres hacer alguna anotación para que me ayudes a ver cómo está la onda? Ok, sí. ¿Toda la duda? Pero si quieres, ráyale aquí sobre la misma pantalla. Eh, no me deja. ¿No te deja? En anotar le doy. Ajá. Okay. Bueno, en dibujar. Voy a Ahí dibujar a está. un lado. Entonces, quedamos que esta es la altura Z4. Ajá. Mi pregunta es, ¿por qué no se considera, por ejemplo, el centro de ese tubo como altura Z4? A ver, no sé si te entendí bien. Por ejemplo, como en el caso de aquí, que tú dices por qué aquí no está considerando la mitad del ducto como una altura. No, más bien sería, ¿por qué consideran la parte inferior esta? O ¿por qué no la parte superior o el centro? ¿Qué determina eso? Ah, ya. Tú dices sobre el diámetro del tubo que tenemos aquí, Sí, sobre este tubito. Ok. El principio aquí es que el tubo sea un capilar. Y si es un capilar, entonces el diámetro de este tubo debe ser muy, muy pequeñito
de tal manera que no interfiera, o la diferencia de alturas asociada a este diámetro no tenga un efecto significativo sobre estas alturas, ¿no? O sea, estas zetas, todas estas zetas que vemos aquí, deben ser mayores, por muy pequeñitas que sean, incluso Z2, por ejemplo, que es la más bajita, o la diferencia entre Z2 y Z3, que también es bajita. Esto, por muy bajito que sea, debe ser mucho mayor que el diámetro de este tubo. Esto, digamos que se ve con un diámetro muy exagerado, esto pues simplemente para fines de visualización, pero en realidad, si nosotros vemos, por ejemplo, la diferencia entre Z3 y Z4, si vemos este Z3 menos Z4 aquí o Z4 acá, prácticamente debería ser lo mismo, porque el diámetro de este tubo debe ser muy, muy pequeñito. ¿Sale? ¿Sí era Ok, correcto la pregunta? entonces se podría concluir que la altura proporcionada por el diámetro del capilar se puede despreciar. Sí, sí, se tiene que despreciar. Y eso tiene que ver con la construcción de este sistema. Este sistema debe ser un capilar, debe ser un tubito con un diámetro muy, muy pequeño, ya en la práctica. ¿Vale? Sí, gracias. No, ¿qué? ¿Alguna otra duda? Profesor, Sí, ¿qué significa la G? Disculpe. la G es la gravedad. Ah, ok, perfecto. ¿Va? Profe, yo tengo una duda. Sí, En el siguiente ejercicio. ajá. ¿En este o Ajá, no, en ese. en este? No, en el que sigue. ¿En estas? Ajá, en ese, en el primero. Entonces, en el primero Z1 y Z4 también es igual a 0, ¿verdad? Z1. No, en el primero. Ajá, Ok, Z, sí. Nosotros sí, ¿verdad? vamos a tomar pues como punto de referencia el punto que nos convenga. ¿Cuál Ah, es ok. el punto que nos va a convenir? En este caso, pues simplemente aquí ponemos la referencia. Ujú. Ajá. Ahora, más bien, aquí, por ejemplo, esta imagen nos dice que tomemos, regresando a la pregunta anterior, que tomemos el centro del ducto como punto de referencia. Aquí sí podría ser, sí podría haber un efecto por el diámetro del tubo. Tuvo, ¿no? ¿Vale? Ujú. Entonces, el Ok. problema nos dice que tomemos como referencia el centro de este ducto y pues a partir de ahí tenemos las alturas Z3 y Z2. Ok. Y de la siguiente, Ah, dijo que teníamos que determinar cuál es el delta P entre Z1 y Z4 Ajá, y si el fluido va hacia la izquierda o la derecha. ajá. Ah, ok. O si el fluido sube o baja, que es lo mismo. Ujú. Gracias. Bien, nada que. ¿Algo más? A ver, regálenme un minutito, ahorita regreso, espérenme un tantito. Sí, profesor. Ya. Entonces, ¿alguna otra duda? Bien, seguimos. Profesor, Ah, estuve viendo que en el segundo tenemos como muchas variables desconocidas, se podría decir, pero entonces tenemos que encontrar la ecuación que relacione a estas dos para poder buscar la presión, porque por ejemplo no sabemos las alturas, ¿cómo tenemos que hacerle ahí? en este. Ajá, sí, en ese. Ok. Sí, justamente vamos a regresarnos un poquito aquí.
Nosotros, partiendo de este mismo principio, si se fijan aquí, presión 2 y presión 1 van en un orden, y aquí el punto 1 y el punto 2 van en otro orden, ¿no? En otro sentido. Entonces vamos a tener que ver, de acuerdo con los puntos que vamos tomando como referencia, vamos a ver el signo que nos va quedando acá con respecto al signo de este delta Z. ¿Sale? Entonces por acá vamos a hacer lo mismo. Y entonces, de acuerdo con el delta Z que vamos a tener aquí entre el punto 1 y 4, ¿cómo nos quedaría esta diferencia de presiones? O sea, este P1 menos P4. Y entonces, nada más basándonos en el signo de esos deltas, vamos a concluir si va hacia un lado o a otro. ¿Vale? Sí, sí, profesor. Ahí sin darle números, simplemente viendo las alturas entre un punto y otro y la presión entre un punto y otro. Ok. Vale. ¿Algo más? No. Ya todo bien, profe. Gracias. Ok. Entonces vamos al que sigue. Aquí ya empezamos con los problemas en inglés. Estos los tomé así tal cual del libro. No me acuerdo si fue del Darby. Me parece que sí fue del Darby. Ese está en la carpeta de Drive. Pero bueno, estos son en general todos se los voy a pasar, les digo, al español, y se los dejo en un Word. Pero bueno, dice que esto simplemente es para ver fuerzas de gravedad, cómo afectarían vamos a imaginarnos que estamos aquí y de repente nos vamos a la luna, y entonces dice que un pie cúbico de agua pesa 64 libras fuerza aquí en la Tierra, y lo que nos pide esto es, bueno, pues simplemente cambia las unidades, y luego esto para los dos primeros incisos, y luego en el inciso C y D vamos a imaginarnos que nos vamos a la luna, donde la gravedad de la luna es pies. Esto debe ser pies sobre segundo al cuadrado, no pies cuadrados. Entonces son 5.4 pies sobre segundo al cuadrado. Entonces, con esa gravedad, ¿cuánto sería el peso de ese mismo metro cúbico de agua expresado en libras fuerzas? Y luego, ¿cuál sería la densidad del agua si nos fuéramos a la luna? ¿Sale? Simplemente por el cambio en la gravedad. ¿Sale? Luego, el que viene, ¿alguna duda? No, profe. No, profe. El que viene es lo mismo, lo que les decía, aquí tiene que ser pie sobre segundo al cuadrado, la gravedad que hay en la luna. Esto pues tiene que ver también con lo mismo. Si tu peso en la Tierra son 150 libras fuerza, entonces, ¿cuál sería la masa en la luna? ¿Cuál sería el peso en la luna? ¿Y cuál sería el peso en la Tierra expresado en libras? Pues eso es prácticamente lo mismo, ¿no? Creo que más bien esto es como más capcioso y tiene que ver más con la comprensión de los conceptos que con los cálculos que se puedan hacer. ¿Alguna duda en este? No, profe, tampoco. Vale. Pues para acá. Aquí tenemos la definición de presión. Esta phi mayúscula, es una phi en el alfabeto griego, la definen como la presión, una presión P mayúscula más rho GZ. Este rho GZ, que es el mismo que vemos en
en estos sistemas, o aquí, por ejemplo, sería este rho G delta Z. Este rho GZ se denomina una presión manométrica. Sí, estamos aquí. Esta es una presión manométrica. Ajá. Esta P mayúscula la podemos considerar como una presión atmosférica. Ajá. Y la suma de la presión manométrica más la presión atmosférica la podemos definir como una presión absoluta. ¿Sale? Y bueno, aquí lo que nos dice es calcula la presión a 2 millas debajo de la superficie del océano. Bajo esta, suponiendo que, o más bien bajo esta definición, que la presión absoluta es la presión atmosférica más la presión manométrica. ¿Sale? Entonces, ¿qué tenemos aquí? La presión atmosférica al nivel del mar, ¿cuánto sería? Una atmósfera. Una atmósfera, por definición. ¿Sale? Entonces, una atmósfera más el término rho GZ, donde rho es la densidad del agua de mar, G es la gravedad y Z son estas 2 millas debajo de la superficie. Entonces, ¿cuál sería la presión absoluta si nos sumergimos esas 2 millas? ¿No? Y luego te dice exprésalo en atmósferas, en libras sobre pulgada cuadrada, en pascales, en pulgadas sobre pie cuadrado y dinas sobre centímetro cuadrado. ¿Sale? Este PSI y este poundal por pie cuadrado es casi lo mismo. Aquí estamos hablando es poundal por square inch, que son libras por pulgada cuadrada. Acá son libras por pie cuadrado. Profe dijo que Z eran las millas, ¿verdad? Ajá. Debajo de la superficie del océano. Así es. Ah, ok, gracias. ¿Vale? Ni nada acá. ¿Vamos bien? Sí. Ok, el que sigue. Aquí vamos a hacer un balance de energía mecánica y nos dice el problema que este balance de energía mecánica se conoce como la ecuación de Bernoulli. ¿Vale? La ecuación de Bernoulli nos dice, o el teorema de Bernoulli nos dice que si no hay disipación de fuerzas por fricción y demás, toda la energía potencial puede transformar en energía cinética, ¿no? Suponiendo que no haya disipación de energía. Si hay disipación de energía, entonces tendríamos toda esta ecuación, que es un balance de energía mecánica. Entonces, entonces, de acuerdo con ese balance de energía mecánica, si tenemos la presión en un punto 1 de 25 libras y la presión en un punto 2 de 10 libras, con una diferencia de alturas o con una altura de 5 metros para el punto 1 y 8 metros para el punto 2, y que va a una velocidad tal en el punto 1 de 20 pies sobre segundo y en el punto 2 de 5 pies sobre segundo, prácticamente lo que nos dice esto, bueno, aquí prácticamente tendríamos que sustituir todos estos valores en el balance de energía mecánica. Y entonces lo que nos dice es, de acuerdo con estos datos que nos está dando, ¿cuál es el valor de esta E subíndice F, esta E de aquí? Y esta E subíndice F es la misma que habíamos puesto al principio como una sumatoria de fuerzas de fricción. ¿Vale? Lo que nos pide aquí el problema
es darle magnitud a esta sumatoria de fuerzas de fricción. Ajá. Y esta sumatoria de fuerzas de fricción lo vamos a expresar o lo vamos a determinar en este caso como una pérdida de energía o como una energía disipada, una energía que se desperdició en el problema, en el proceso. ¿Sale? Y lo que nos dice, pues es simplemente exprésalo en diferentes sistemas de unidades. ¿Sale? Esto lo podemos, en este caso es así directo, les va a dar el resultado en unidades de energía, o de más bien de energía, pero este mismo balance, aquí bueno, lo que les pediría así como un plus, es que analicen las unidades de cada una de todas estas variables. ¿Por qué? Porque cuando lleguemos a este punto de los balances de energía mecánica, vamos a ver que esta ecuación se puede expresar de diferentes formas. Y las diferentes formas en las que la vamos a expresar nos va a dar este resultado. Nos puede dar ese resultado en unidades de longitud, en unidades de presión o en unidades de energía. Ajá. Las tres formas tienen el mismo significado. Va a haber una disipación, una disipación de energía. Ajá. Esa disipación de energía nos va a dar justamente esa pérdida, esa energía de que vamos a desperdiciar por la fricción que va a haber entre el fluido y un ducto, un tubo, pero nos puede dar también una caída de presión, o sí, una caída de presión que vamos a tener asociada a la misma fricción, y luego esa diferencia de presión, de acuerdo con este fundamento de alturas, o esta relación entre alturas y presión, pues nos puede dar la presión directamente en unidades de presión, o sea, en pascales, por ejemplo, o nos puede dar una altura. Y esa altura va a estar asociada a la densidad del fluido que va a ir dentro del ducto. ¿Vale? Nosotros vamos a poder expresar la caída de presión en este ducto, bueno, vamos en este, por ejemplo. Nosotros vamos a poder tener una caída de presión entre el punto 1 y el punto 4, y esa caída de presión la vamos a poder expresar como una diferencia de alturas, como dice este sistema, o la podemos determinar como pascales directamente, ¿sale? Y entonces, según las unidades que utilicemos, o según la forma en la que utilicemos este balance de energía mecánica, entonces este resultado aquí nos puede dar un resultado expresado en pascales, un resultado expresado en metros, o un resultado expresado en joules. ¿Vale? Entonces, aquí les voy a pedir que para resolver esto, en este caso simplemente vamos a tener unidades de energía por la forma en que está expresada la ecuación, pero sean cuidadosos con las unidades de cada variable. ¿Sale? ¿Alguna duda? No, profesor. Vale. Bien, en este caso hablamos de propiedades viscosas de la sangre. Entonces nos dice que la viscosidad de la sangre son 6.49 centipoases a una velocidad de formación de 10 segundos a la menos 1. Ese 10 segundos a la menos 1 lo podemos asociar con un viscosímetro de Brookfield, por ejemplo, y entonces nos estaría diciendo que el cilindro está girando a 10 revoluciones por segundo. ¿Vale? Y luego, si ese mismo disco lo desaceleramos o lo frenamos tantito, no es cierto, lo aceleramos, vamos a tener una viscosidad de 4.66 centipoases
a una velocidad de 80 revoluciones por segundo. ¿Vale? Entonces aquí la pregunta es cómo podemos describir las propiedades viscosas, es decir, qué tipo de fluido es la sangre. Ajá. Y luego de acuerdo con ese mismo sistema, si aplicamos un esfuerzo de corte de 50 dígitos por centímetro cuadrado, ¿cuál debería ser su viscosidad? De acuerdo con un modelo de ley de potencia, con un modelo de plástico Bingham. Esto, bueno, la idea aquí es que se vayan a buscar cuáles son esos tipos de fluidos, pero esto lo veríamos pues en la siguiente semana, al mismo tiempo que vayamos resolviendo los problemas, o que vayamos aplicando todos los conceptos para ir resolviendo estos problemas, veríamos un poquito de cuáles son estos modelos de ley de potencia, plástico de Bingham y otros modelos que pueden salir. ¿Sale? Sí, profesor. Aquí por un lado es simplemente sustituir estos valores, calcular una viscosidad. Este modelo de ley de potencia es el que nosotros vimos como un modelo de Newton generalizado, donde elevábamos la velocidad de corte, la velocidad de deformación, la elevábamos a un exponente n. Ese es el modelo de ley de potencia. Y luego el plástico de Bingham, ese pues ahí váyanlo buscando y lo discutimos en las siguientes clases, ¿va? Ahora, en lo mismo, vamos a ir viendo cómo para cada velocidad de deformación vamos teniendo una viscosidad diferente. ¿Sale? ¿Qué es lo que podemos ver de aquí? De acuerdo con el modelo de Newton para la viscosidad, si este fluido fuera un fluido newtoniano, entonces, independientemente de la velocidad de deformación, la viscosidad debería ser la misma, ¿no? Esa es la definición de un fluido newtoniano. Entonces, si nosotros agitamos suavecito y vemos que un fluido tiene una viscosidad determinada, pero agitamos un poquito más rápido y la viscosidad empieza a ser menor, entonces, ¿qué tipo de fluido es? Este sería un fluido no newtoniano y sería un fluido dilatante, no, pseudoplástico. ¿Sale? Entonces, lo que nos pide aquí es ajusta esto a un modelo de fluidos no newtonianos, busca el que mejor describa a estos datos experimentales y pues discute qué tipo de fluido es. ¿Sale? Para esto se tiene que hacer una regresión. En lugar de hacer una regresión lineal para un fluido newtoniano, pues ahora tenemos que buscar los diferentes modelos que hay para describir fluidos no newtonianos. Y esos modelos nos dicen cómo varía la viscosidad con respecto a la velocidad de deformación. ¿Sale? Entonces hay que buscar de esos modelos que hay, cuál es el que mejor ajusta a estos datos. ¿Vale? Sí, profesor. Vale. Entonces, aquí la ecuación para un manómetro es es asociar la presión con un término ρGH. Y esto, esta delta creo que está de más. Simplemente un delta P sería igual a un delta ρGH, un delta ρGZ, más bien. Y entonces nos dice que una cabeza estática, una cabeza hidrostática,
o una columna hidrostática la podemos definir con esta ecuación que es, o con este término que es la presión atmosférica más el término ρGz. Ajá. Y luego nos dice que entre dos puntos en los que se conecta el manómetro, la diferencia delta ρ, okay, por eso es que estaba este delta aquí, no está de más. Este delta ρ, suponiendo que tenemos dos fluidos, y eso nos da una lectura delta H dentro del manómetro, y G es la aceleración debida a la gravedad. Entonces lo mismo, si tenemos un delta ρ de tanto, un delta H de tanto, para un manómetro que tiene conectados dos puntos, bueno, que conecta a dos puntos en un tubo horizontal, prácticamente es el mismo sistema que veíamos aquí, este de aquí. Ahora pues vamos a meterle números y vamos a ver qué resultado tenemos, ¿no? Y tenemos, aquí está. Entonces vamos a darle números. Eso nos va a dar la lectura en el delta P. Y ahora esa lectura del delta P vamos a expresarla en todas estas unidades. ¿Vale? ¿Estamos bien? Todo bien, profe. Sí, profesor. Aquí lo mismo. Aquí tenemos un tubo que lleva agua, que tiene una inclinación de 45 grados. Ajá. Luego tenemos un manómetro que tiene una gravedad, esta SG es una gravedad específica, un specific gravity, de 1.2. Esto quiere decir que tiene una densidad de 1.2 veces la densidad del agua. Ajá. Que tienen los puntos de medición están alejados por un pie. Ajá. Esto aquí estaríamos viendo un sistema inclinado, sería uno como este. Y lo mismo, ¿no? Vamos a meterle números. Tenemos un fluido que es 1.2 veces su densidad con respecto a la del agua. Y luego un punto está, un punto de referencia está con respecto al otro punto, tiene una diferencia en la altura de 3 pulgadas. Y entonces eso nos da un gradiente de presión expresado así como un delta P sobre L. Ese es el gradiente. Entonces, de acuerdo con estos números, las tres pulgadas, que son la diferencia en las alturas, con una distancia de un pie entre un punto y otro, y el ducto está a 45 grados, esto nos da un delta P sobre L de tantos PSI o de tantos pascales por metro, y volvemos a la misma pregunta. ¿Hacia dónde va el fluido? ¿Hacia arriba o hacia abajo? ¿Vale? Entonces, en el mismo sistema que habíamos visto, con el tubo inclinado, ahora vamos a darle números y vamos a llegar a la misma pregunta. ¿Vale? Sí, profe. Ok. Esto yo creo que para que vaya siendo más, para que sea más práctico, yo creo que los voy a agrupar ya en el Word. Y tal vez fusionamos estos dos con los primeros que habíamos visto, con estos dos de aquí. Y pues hacemos, yo creo que de estos 4 hacemos 2 problemas nada más. ¿Sale? Luego, aquí tenemos un problema que tiene que ver con el vaciado de un tanque. Tenemos un tanque que está conectado a otro tanque por un tubo, están conectados por un tubo de
1 pulgada de diámetro. El tanque A está 4 pies por arriba del tanque B. Ajá. Y la presión en el tanque A es de 5 PSI. Y la presión en el tanque B es de 20 PSI. Y entonces vamos a ponerlo aquí como pues aquí tenemos herramientas. Vamos a mover esto para acá. Aquí la pregunta es claro el enunciado? Si les dice el tanque A está a 40 pies arriba del tanque B y la presión dentro del tanque A es de 5 libras y en el tanque B es de 20 libras. Y entonces la pregunta es, ¿qué tanque le va a pasar agua a cuál? ¿El A al B o el B al A? ¿Cuál va a ser la dirección del flujo de agua de acuerdo con las presiones que tenemos aquí y la diferencia de alturas entre los dos tanques? La diferencia de altura son 40 pies, ¿verdad? Ajá. Ah, ya. O sea, tendríamos por aquí el tanque A. Y luego el tanque B lo tendríamos por aquí abajo. Y luego estos dos van a estar conectados. Estos dos van a estar conectados por un tubo que tiene 1 pulgada de diámetro. Y la diferencia entre este tanque, que más bien tendríamos que ponerlo. Tendríamos que ponerlo aquí. Este tubo iría aquí. Y entonces la diferencia entre este punto y este punto, o sea, la columna hidrostática que se genera aquí, está asociada a estos 40 pies. Y luego este tanque, tenemos el tanque A, que está a 5 PSI absolutos. Y luego por acá tenemos el tanque B, que está a 20 PSI absolutos. Esta G quiere decir absolutos. Y entonces quiere decir que tenemos la presión atmosférica más la presión manométrica de 20 libras. Por acá tenemos 5 libras. Pero esos PSI absolutos, al momento en que hacemos la diferencia entre B y A, pues se van las presiones atmosféricas y entonces tendríamos una diferencia de presión entre el tanque B y el tanque A de 15 libras, ¿no? De 15 PSI. Entonces, aquí tenemos una presión mayor que acá. Eso generaría un flujo del tanque B hacia el tanque A, pero al mismo tiempo tenemos una diferencia de presiones asociada a esta columna hidrostática y eso generaría un flujo desde el tanque A hacia el tanque B. Entonces lo que hay que ver es cuál de las dos caídas de presión o cuál de las dos diferencias de presión es mayor y cuál es la que va a definir la dirección del flujo. Si va del tanque A hacia el B o del B hacia el A. ¿Vale? Sí, profe, está bien. Ok. Igual tenemos agua que se transfiere desde un tanque A hasta un tanque B a un flujo de 10 galones por minuto.
Y luego dice que la bomba que recibe el agua desde el fondo del tanque A tiene una tubería, o está conectada a una tubería de 3 pulgadas con un tubo de cédula 40. Este no le vamos a hacer mucho caso ahorita. Tiene que ver con el espesor de la pared del tubo, pero lo que nos interesa es el diámetro. El diámetro son 3 pulgadas. Y luego el que entra al tubo B tiene 2 pulgadas. El punto de descarga está hacia el B, está 75 pies por arriba de la superficie del tanque A. Esto es, tenemos una bomba que tiene que subir agua hasta una altura de 75 pies y que tenemos una pérdida por fricción de 8 libras por pulgada cuadrada, 8 psi. Y que ambos tanques tienen 50 pies de diámetro. ¿Vale? ¿Qué vamos a hacer aquí? Este problema nos lleva a un balance de energía mecánica. Vamos a ver, aquí está. Nos lleva a un balance de energía mecánica y aquí nos habla de esta EF como una disipación de energía, pero si se fijan, aquí nos está hablando de pérdidas por fricción y esas pérdidas por fricción nos las está representando en unidades de presión, que era lo que les mencionaba en el otro problema. ¿Sale? Aquí esta EF la vamos a expresar en energía, en unidades de energía. Y en el otro problema lo expresamos en unidades de presión. La diferencia entre uno y otro es cómo planteamos el balance de energía. ¿Sale? Y dependiendo cómo planteamos el balance de energía, nos va a dar las unidades de estas pérdidas por fricción como una disipación de energía o como una pérdida asociada a las fuerzas de fricción. Y entonces nos dice que la bomba tiene una eficiencia del 70% y nos pregunta cuál es la potencia que debería tener esa bomba. ¿Vale? Creo que está un poquito más complejo. Ese lo revisamos con más calma la próxima semana. Pero para que vayan revisando las unidades de todas las variables que están asociadas al balance de energía mecánica. ¿Vale? Y bueno, tenemos un tanque. Ese tanque tiene conectado un tubo de 51 milímetros de diámetro al fondo. Ajá. Y luego nos habla de que cuando tenemos una altura de 15 metros sobre ese tubo de 51 milímetros de diámetro, se genera un flujo de 0.03 metros cúbicos sobre segundo. Creo que estos dos problemas, yo creo que mejor los dejamos para la siguiente etapa. Eso, sí, ahorita no conviene meternos en estos rollos porque de todos modos los vamos a ver más adelante, pero ya con detalle. Entonces, vamos a dejarlo hasta aquí y con eso nos ponemos a trabajar. ¿Sale? Creo que mejor sustituimos estos dos problemas por algunos que tengan que ver con la deducción y el uso de las ecuaciones de continuidad y de movimiento. ¿Sale? Entonces vamos a quedarnos hasta aquí, hasta el 17. Estos yo se los voy a pasar a Word. Sobre esos vamos trabajando. Nos dedicamos a estos
pues no sé, lunes y martes tal vez. Y el jueves vemos algunas aplicaciones de las ecuaciones de continuidad y movimiento. Y con eso prácticamente estamos listos para el primer examen. ¿Sale? Este y este, vamos a dejarlos pendientes. Los pasamos a la siguiente, al siguiente problemario. ¿Sale? Sí, profesor, está bien. Bien, entonces, ¿alguna duda? ¿Algo que quieran que comentemos? ¿Estos problemas se los vamos a entregar? Esa parte ya no la entendí bien. Sí, estos problemas se van a entregar el día del examen. Ahorita la idea es que los vayan planteando, que los vayan resolviendo, aunque sea en sucio, que vayan ya discutiendo entre ustedes como equipos, que vayan, o sea, que intenten resolverlos aquí o sea, durante el fin de semana. La idea, pues, es que les vayan saliendo dudas y y ya el lunes nos dedicamos a resolver esas dudas que vayan saliendo. Es importante que se intenten resolverlos, aunque sea en sucio, de aquí al lunes. Sí, al lunes. Y pues ya, Sí, hermano. ahí es donde les van a ir saliendo las dudas. ¿Vale? Y ya conforme vayamos avanzando, pues vemos en qué momento nos metemos ya con las aplicaciones de las ecuaciones de continuidad y movimiento. ¿Va? También vamos a incluir los dos que hicimos en clase, ¿verdad, profe? Sí, de hecho esos están en este mismo PowerPoint que vimos ahorita. Son las primeras diapositivas. Ok, gracias. ¿Vale? No de qué. Entonces, Profe, ajá, dijo que los ejercicios se entregan en equipo, ¿verdad? sí, eso Ok. se van a hacer en equipo. Y van a hacer el día del examen. No va a haber una hora de entrega, simplemente se entregan el día del examen. ¿Sale? Está bien, profesor. Bien, entonces, pues aquí le dejamos.